sí hay una mano oscura. Y esa mano oscura está directamente relacionada con estos seres llamados los Elohim. El ministro de Educación de China en su momento, Sun Zhili, desclasificó documentos y habló de los extraterrestres involucrados incluso en el origen de la raza china. Porque cuando él muere deja un diario escrito, un diario, ¿no?, de su último viaje a la Antártida. Y claro, la experiencia es fabulosa, y digo, y Bert no tenía por qué inventarse esta historia, ¿no? Y lógicamente él pues descubrió como que hay otro mundo ahí y habitado por estos seres. Un día viene una nave extraterrestre, se posa sobre la base, llaman los de guardia de seguridad, dan la alerta, se prenden las luces, alerta, 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 y se posa ahí sobre los hilos. Y en cuestión de 1 minuto y medio desarma las 20 cabezas. Y es que estos seres, en el único momento que van a intervenir aquí en la humanidad, es cuando a uno de estos enajenados mentales se le ocurra lanzar una bomba atómica. Ahí sí van a actuar. Buenísimo, Jaime. Bienvenido a Somos la Nueva Era. Un gusto tenerte aquí en el programa. Jaime Rodríguez, un ufólogo de los que quedan activos. Historia del fenómeno OVNI y historia lo que se puede cumplir este año. Tú ya llevas diciendo mucho tiempo que pues estamos muy cerca de la gran divulgación y parece ser que Trump ya con oficialmente la noticia que ha hecho y además que acaban de registrar el dominio aliens.gov, puede ser que tengamos esperanza, que van a decir algo que no sepamos. No, yo les sugiero a las personas que no se hagan ilusiones, que no compren la bola de humo que vende el país más mentiroso de este planeta. No, o sea, mira, hubo un gran extraterrestre por aquí que nos dejó grandes conceptos. Uno de esos decía, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Bueno, checa nada más lo que ha sido las últimas desclasificaciones ordenadas por este convicto. Bueno, no vamos a hablar del tipo. Entonces, mira la desclasificación de Kennedy, lo que fue una burla, o sea, documentos con tachones, pero con recontra tachones, la divulgación de Epstein, la divulgación de, o sea, todo lo que es, a ver, mira, para empezar, el gobierno de Estados Unidos no tendría que ordenar ninguna desclasificación, únicamente tendría que cumplir con lo que dice la ley del Senado americano. La ley de la FOIA, la Freedom of Information Act, dice en su parte esencial que toda información, por más top secret que sea, deberá ser desclasificada al común de la gente en un plazo máximo de 50 años. Ya está. Desclasifica en Roswell como lo hizo el FBI. El FBI desclasificó más de 22,000 documentos del tema Roswell. Entre esos está ahí memorándums que hablan no solo de naves, sino de los cuerpos de estos seres, ¿no? O sea, es una farsa. Todo eso es una farsa. O sea, mira, en Chile, existen los elementos más sofisticados para estudiar el espacio exterior en Chile. Tienes el proyecto ALMA, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, Chile creó en el año 2000 creó una comisión adscrita al Ministerio de la Defensa, una comisión que se llama CFAA, ¿ya? Comisión para el Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. Esta gente, con su director a la cabeza, el general Bermúdez, general de la Fuerza Aérea, en más de 10 ocasiones dieron ruedas de prensa y explicaron detalladamente la existencia de estos objetos en el territorio, en el cielo, en el espacio aéreo de Chile. ¿Por qué la gente y el sistema mediático no se hace eco de eso? ¿Por qué? O sea, Nick Pope anda por ahí repartiendo como panfletos
todos los documentos desclasificados de Inglaterra. ¿Por qué nadie le para bola a este Wambra? ¿Por qué? O sea, y así puedo seguir. ¿Cuántas veces el exministro de la Defensa del Canadá, Paul Heller, se desgañotaba diciéndole a los americanos, hey, señores, ya paren con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Y sacaba documentos, información del Canadá sensible de estos seres a los que les denominan los blancos altos. A ver, ¿por qué no le han dado atención al ministro de Canadá? ¿Por qué no le han dado atención a Chile, a Inglaterra y al Japón, a China? El ministro de Educación de China en su momento, Sun Zhili, desclasificó documentos y habló de los extraterrestres involucrados incluso en el origen de la raza china. Fíjate. O sea, por ahí podemos seguir con una gran lista. Estamos esperando que este payaso pedófilo convicto de 24 cargos nos diga la verdad. Por favor, ya seamos racionales, hombre. No caigamos en la trampa. La trampa que hace este sistema aberrante, compulsivo, es justamente esa. Mira, imagínate el fenómeno ovni en tu mente como un edificio de 15 pisos. Grafícalo así. En cada piso hay un nivel de información diferente y superior. En cada piso. Este edificio tiene 15 pisos. Y esta discusión de los platos voladores, de los no identificados, está apenas en la planta baja. Entonces, el juego de este sistema es mantenerte distraído ahí en ese dilema. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Siendo que ahora sacaron esa cosa rara llamada inteligencia artificial, que lógicamente anula por completo uno de los elementos que usaba la ufología para demostrar las evidencias, como es la evidencia gráfica, tanto en video como en fotografía. Eso se acabó, no va más. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, aquí solo hay que usar el sentido común, nada más. Este no es un tema de creer, este es un tema de entender. Pero no es pues para todo el mundo, debería sí ser para todo el mundo, pero lastimosamente no es para todo el mundo porque la gente está distraída en el juego del sistema, metidos en esa porquería que le meten en los telediarios al cerebro, bombardeándole de idioteces las mismas noticias de siempre, el político ladrón, la Shakira, los Power Rangers, el fútbol, idioteces que no le ponen nada a tu vida, ahí le interesa al sistema tenerte ahí, claro, pero cuando sale una persona y le pone al frente, en su cara, ¿no es cierto?, a estos 12 sinvergüenzas que se reparten el planeta, se asustan. Como no tienen elementos porque ellos usan solo una herramienta que se llama miedo, entonces como no tienen herramientas, lo único que hacen es te denigran. Y dicen, no, si ese tipo está loco, ese tiene problemas, ¿verdad? Está bien. Por eso te digo, este tema no es para todo el mundo, debería ser. Lastimosamente no. Es para personas que de una o de otra manera están por ahí ya tratando de tocar con su conciencia, ¿no? Y quieren despertar y darse cuenta, bueno, qué carrizo hacemos aquí en este planeta, ¿verdad? Así es que de desclasificación nada, mi amigo, no consumas humo, ese humo que te venden los gringos, no consumas. Sí, sobre todo ahora, con todo lo que está pasando de Elon Musk también, que curiosamente aparecía en el libro de Wernher von Braun, ¿no? De cómo conquistar Marte. Mira, ya aparecía antes de nacer Elon Musk. Sí, pero mira, cada vez que yo escucho estos nombres como Elon Musk y todo eso, lo primero que viene a mi mente es una bipolaridad agresiva, hermano. Porque vuelvo a lo mismo, por sus frutos los conoceréis. O sea, checa cuáles son los objetivos. Solamente fíjate algo que hacen por el bien de la humanidad, ¿no? O sea, para hacer el bien,
Tú no necesitas ni ser político, ni militar, ni religioso, nada. Ser un ser humano nada más. Y puedes hacer el bien. Y lógicamente hacer el bien es la mejor muestra de amor que puede dar una persona, un ser humano. Pero, lógicamente, no puedes pedir nada a cambio y debes hacerlo en silencio. Cada vez que tú hagas una obra y que no la divulgues, que la hagas en silencio, que no hayas pedido nada a cambio, esa obra tendrá sentido para ti. Digo, si hablamos y aplicamos las leyes del cosmos, ¿no? Entonces, yo considero que el sistema incluso se ha encargado a ti de cambiarte el concepto de los valores del ser humano, ¿no? Entonces, por ahí ves una valla gigante que dice, haz feliz a mamá, regálale esta nevera. O sea, te hacen creer que la felicidad está en las cosas materiales, ¿no? Relacionan tu felicidad con un pedazo de hojalata. Por favor, si es algo que algún rato va a estar en la basura. Si estás buscando la felicidad, tienes que apuntar a algo que sea infinito, que eso es divino y que no es cosas materiales. Mientras más te pases buscando la felicidad en cosas materiales, nunca la vas a encontrar, nunca. Entonces, el sistema se encarga de meterte ahí en esa pecera y de tenerte aletargado, ¿no? Ahí durmiendo, consumiendo la narrativa de estos cinco, perdón, que son los que manejan la narrativa del sistema siempre, ¿no? Y ahí estamos. Sí, y la historia siempre se repite, Jaime, y parece que, bueno, ahora según dicen, Trump ha disminuido mucho su popularidad y solo le quedaría quizá este as en la manga de poder sacar esta información. Pero vamos, ya vemos cuál es tu postura, nos queda todo claro. También comparto, yo personalmente comparto todo lo que estás diciendo, lo apoyo y te doy las gracias por la valentía. Y aparte de todo esto, no sé si estás ahora investigando en alguna investigación del fenómeno extraterrestre en Ecuador, Sí. en el resto del mundo. No sé si nos quieres dar alguna información. Sí, bueno, mira, estoy medio obsesionado por el tema de los grabados en piedra, ¿no? Los jeroglifos. O sea, estoy tratando, no termino todavía, empecé hace un par de años, de hacer una especie de atlas aquí en el Ecuador de cada una de las provincias, ¿no? Donde hay estas piedras con jeroglifos, en donde ya ni los arqueólogos ni paleontólogos y todos estos ólogos que hay por ahí ya se han cansado de lanzar hipótesis, teoría, pero no pueden demostrar cómo es que grabaron eso en la piedra. Y son piedras gigantes, durísimas, que tú ves las figuras hechas como si le hubieran pasado el dedo en la mantequilla, hermano, así, ¿no? Y hemos ido a meterle un buril y se rompe, no, es imposible. Además de con qué tecnología la hicieron, que ya sabemos ahora con qué tecnología la hicieron, porque ahí andan los chinos vendiendo esa maquinita a $1,500 que te hace grabados láser en la piedra y se acabó. Entonces, ¿qué nos quisieron decir? ¿No? ¿Qué mensaje nos estaban dando? Pero a esta humanidad ya no le hace falta mensajes, no le hace falta nada, solo le hace falta ese aparato en la mano, ese mal llamado teléfono celular, porque eso no es un teléfono celular, eso es una computadora de bolsillo que te vendieron para meterte toda la cosa. Este es un teléfono celular, es un teléfono celular, ¿no? El resto que no te engañen. Bueno, a veces la gente sabe que le están engañando, pero ahí mismo le sigue, ¿no? Y a través de ese aparato te van dictando normas de conducta, modelos de vida, te crean las modas, ¿no es cierto? Y tanta tontera. Entonces, bueno, está bien, así mismo tiene que ser, porque tiene que haber de los unos y tiene que haber de los otros, porque no se puede romper la ley de polaridad, ¿no? Totalmente. Y cuéntanos esta información de esto, de estas inscripciones en piedra.
con láser, o sea, ¿de qué tiempo tratan? No, ¿Y esto lo has encontrado en sí, Ecuador? mi querido amigo, eso es un invento de los arqueólogos, de los geólogos, o sea, los que escribían los libros hace 40, 50 años, y como era el doctor en ciencias de la arqueología, ya todos sus alumnos que estudiaban con él tenían que repetir la misma cantaleta, ¿no? Pero yo tuve, porque ya no está entre nosotros, de conocer una señora muy espiritual ella, ¿no? Espiritual de verdad, para dentro, de corazón, ¿no? No de esas que andan vendiéndote la espiritualidad con chequera. Y esta señora tenía despierta una facultad que se llama la dermóptica, ¿no? La dermóptica, que es visión a través de la piel. Entonces, esta señora iba y le ponía la mano a la piedra, le ponía la mano a la piedra y en su mente empezaba a pasar la película de cuando lo hicieron, ¿ves? Esa es una habilidad. O sea, y eso tenemos los seres humanos. Lo que pasa es que no despertamos, tenemos estas dos glándulas dormidas, la pineal y la pituitaria, y no despertamos, ¿no? Porque el sistema se encarga de eso, el sistema se encarga de mantenerte distraído en idioteces y no en lo que de verdad te pone a la vida, ¿no? Le pone algo a tu vida. Si hubiera un sistema consciente, perdón, Sí. en el Ministerio de Educación, en la educación que te dan de pequeño, deberían darte materias como, no sé, pues astronomía básica, por ejemplo, para que entiendas dónde estás viviendo, cómo se organiza esto, ¿no? O deberían hablarte de la muerte. ¿Por qué no te hablan de la muerte si todos vamos a morir? Es algo importantísimo, ¿no? No, tiene que salir por ahí y gracias que existe este señor. El otro día vi ahí, tú estás en España, Estoy en Colombia perdón, ahora. en Colombia. Bueno, pero mira, Sí. este doctor Sainz, ¿no? Que yo recomiendo a las personas, neurólogo, habla con mucha propiedad, que da gusto irle a hablar a este señor, oye. Entonces, yo no ando dando vueltas aquí en el internet, a mí me mandan estos links y a veces si los veo, me mandan los videos, está bien, pero ese es el problema. El sistema ha fallado, el sistema está en deuda. El sistema no le interesa que tú pienses. Un hombre pensante en este sistema es un hombre peligroso. Claro, yo digo hombre, pero entiéndase, ¿no? Hablo de los dos Sí, sexos, ¿no? Bueno, sí, así sí, es sí. como mi generación entendió los términos siempre, ¿no? Entonces, aquí hay unos vacíos horrorosos, mi querido amigo, que solamente cada persona debe llenarlos, cada persona, porque todo esto es algo personal e intransferible. Esto es algo como la cédula de identidad, así, es personal, ¿no? Esto no lo vas a encontrar en grupos. A lo mejor te metes por ahí en algún grupo, bueno, consigue una información y salte, no te quedes ahí, sigue para adelante. No necesitas muletas para caminar, ¿no? Porque cuántos miles de grupos asoman por ahí, cada vez más grupos y más grupos, y mira este mundo cómo está, es una peste. Entonces, ¿qué onda? Más religiones, 1732 religiones y otra por acá, y que la palabra de Dios, y que, ¿qué idiotez es esa, hombre? Si Dios hubiera creado una sola religión, esa religión sería perfecta. Bueno, el Dios que Sí. yo conozco, lógicamente, ¿no? No es mercantilismo que hay por ahí, los mercaderes de la fe haciendo de lo suyo, pero bueno, tiene que haber gente que también consuma eso porque como estamos en un nivel tan primario de conciencia, pues necesitamos un freno moral, ¿no? Se necesitan estas cosas, a veces estoy de acuerdo, ¿no? Pero realmente para mí los mercaderes de la fe son unos holgazanes que se alimentan de la ignorancia de los demás, lógicamente, ¿no? La duda los irrita, la investigación los mata, definitivamente. Entonces, claro, ¿qué me voy a poner a discutir una cosa, otra? No, ya eso ya. El que quiere escuchar, que escuche, que vea, que piense, porque esto es personal. Cada persona, si le interesa evolucionar conscientemente, tiene que empezar a dar sus propios pasos. Ya está. Eso es todo. Y bueno, pues empiecen por esas cosas
que son de humanos. Perdonar, ¿no es cierto? Aprender a vivir en paz, o sea, todo eso tiene que aprender la gente. Pero el sistema está diseñado para todo lo contrario. El sistema es una pecera de 5 paredes, las 5 paredes que generan la narrativa, que te dicen cómo tienes que vivir, lo que tienes que hacer. Por ahí les llaman los tragacionistas a los que consumen eso, pero bueno, gente habrá de todo, ¿no? Así mismo tiene que ser. Así es que yo agradezco espacios como el tuyo, porque de una o de otra forma, cualquier palabra que uno pueda decir a lo mejor estimula el despertar de alguien, ¿no? Y son grandes realidades, Jaime, que además tú estás exponiendo después de años y años de investigación. Están preguntando por aquí en el chat, Jaime, de cuánto tiempo costan estas piedras y si tienes algún mensaje que puedas transmitir me invento de esta señora. Amigo, yo me inventaría. Mira, el que le pone fecha se está inventando, seamos claros. O sea, por ahí a mí me contaron una historia de los incas, una farsa. Me contaron la historia en escuela, te estoy diciendo, en el colegio, ¿no? Me contaron la historia de los mayas, otra farsa, porque los españoles escribían el libro, pues hermano, entonces escribían a su gusto y disgusto. Cuando yo por ahí hace más de 30 años fui a hacer mi primer documental en la jungla de Guatemala, en el Tikal, sobre los mayas, lo primero que hice cuando regresé aquí a Ecuador es ir a buscar a mi profesor de historia, Enrique Tamariz Vaquerizo, para reclamarle las tonteras que me había enseñado, que no tenía nada que ver con la realidad, nada. Entonces, claro, él me explicaba y le doy la razón también a este profesor, ¿no? Y me dice, pero Jaime, tú comprenderás que nosotros nos ceñíamos por estos libros que nos mandaban de la LNS y los curas pasaban aquí a toda la comunidad jesuita y, bueno, el colegio, pues entonces ya, está bien. Pero esto ha sido de siempre, hermano. O sea, esto es parte de la herencia cultural que tiene que ver hasta con el punto geográfico en el que has nacido. Si no, pregúntale a cualquier persona, por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió hacer sagrado la historia de los judíos? Que es una historia horrorosa, pero horrorosa. Yo hace 40 años escribí un libro que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres. Ahí está en nuestra biblioteca, pueden descargarse gratuitamente. Y ahí, o sea, primera clase de religión, me acuerdo, porque a nosotros nos daban religión en el colegio. Y el cura Liborio López empieza, sí, que el libro, que la palabra de Dios, que esto es sagrado y todo. Yo le digo, a ver, dígame, ¿a quién se le ocurrió hacer sagrado este libro? A ver, ¿quién es la autoridad o alguien que dice, este libro es sagrado, este otro no? ¿Sí? Por si a eso vamos, yo puedo también escribir aquí una novela y decir, este libro es sagrado. A ver, que alguien me diga, pues, o sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Si los judíos son una de las 1732 razas que se han sembrado en este planeta, nada más. Y ahí está su libro de historia, horrorosa desde luego, porque fueron estos Elohim malucos, ni siquiera gente buena, que vinieron a sembrar esa raza, ¿no? Y que chequen la Torah, el Pentateuco hebreo, ahí está clarísimo todo eso. Y entonces, claro, sacaron los libros que de verdad conectaban con el eslabón extraterrestre, como el libro de Enoch, o sea, sacaron todo lo que no les interesaba, lo que tenía que ver con la transmigración del alma, todo eso, ¿no? Aún así se les fue quedando pedazos por ahí que no pudieron disimular, ¿no? Pero es que es una manipulación brutal, claro, pero eso la heredas por el punto geográfico en el que naciste, ¿no? Si hubieras nacido en Argelia, a juro serías musulmán, pues, hermano. ¿Y qué me vas a decir? Mentira, porque aquí dice Adán y Eva y todo eso. Ya, pues, hombre, ya estamos grandecitos como para seguir consumiendo las tonteras que se ha inventado el sistema para manipularnos. Lo único que le interesa al sistema es el control social, nada más. Eso es. Y entonces, claro, pasa el tiempo y acabamos de pasar toda esa idiotez del pinchazo que te pusieron en el hombro y todo eso, ¿no? Y
y le decíamos a la gente, hasta le mostrábamos lo que contenía, los 5 elementos peligrosos que contenía eso, decíamos, no, y la misma gente que se quejaba, para que veas la incoherencia, ¿no? La misma gente que se quejaba y me decía, ay, es que nos están poniendo flúor en la pasta dental y que eso y todo ese idiotez del flúor, y ellos fueron los primeros que fueron a poner el brazo, pinche, no más. Ni siquiera preguntan qué le va a poner, qué tiene esa cosa que le van a poner a mi cuerpo. Eso. Así de sosegados nos tienen estos, bueno, a veces estoy tentado a usar términos raros, pero ese es el sistema. El sistema es peligroso, es aberrante, compulsivo, sí, reduccionista, es horrible. Es la pecera, la pecera. Entonces, el mejor mérito que tú puedes tener en tu vida es despertar y salta de esa pecera, hermano, salte de ahí. Ante tanta desinformación, Jaime, bajo tu punto de vista, últimas investigaciones, ¿en qué podemos creer? Pues ya no podemos creer en la historia, como tú has dicho, de los incas, de los mayas, incluso de los pueblos antiguos, ni de los griegos, ni de lo de los egipcios. Hay tanta desinformación, ¿verdad? Sí. ¿En qué podemos creer? ¿En qué podemos, digamos, agarrarnos para creer? Mira, yo no soy quien para decirte lo que tienes que creer y no creer, pero lo que sí puedo decirte es que dentro de ti existen dos variantes que te permiten percibir lo que para ti sería verdad. Uno es tu corazón y otro es tu capacidad de discernir. Cuando conectas la capacidad de discernir con tu corazón, pues te acercas un poco más a la verdad, a tu verdad, a tu verdad. Porque yo veo por ahí gente que se mata discutiendo y peleando por culturas o cosas que fueron hace 15,000 años y que ni tú sabes si eso era verdad o era mentira. Supongamos que lo aceptas como verdad. Bueno, tu cerebro está trabajando toda la vida. Tu cerebro no se detiene. A no ser que te dé una parálisis cerebral o que te metas en un grupo de estos donde te dan pensando, diciendo y haciendo lo que debes hacer con tu vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú vas a aceptar ahora como verdad. Pero te aseguro que de aquí a 10 años, lo que hoy crees que es verdad, ya no lo será o lo habrás modificado. Claro. Yo entiendo claramente, por ejemplo, la transmigración del alma. Por lógica, empecé con los primeros principios, entendí, leí libros, tomé obras de personas que eran serias, honestas en su trabajo. Pero yo mismo he ido puliendo eso con el paso del tiempo. Si tú me entrevistas de aquí a 10 años, a lo mejor te digo lo mismo, pero un poco más perfilado. ¿Por qué? Porque no me ha dado parálisis cerebral todavía. O sea, sigo evolucionando, sigo pensando, mi mente sigue trabajando. Entonces, ¿por qué debo defender teorías que de aquí a 10 años para mí también van a cambiar? Entonces, claro, totalmente. Eso ya depende de la reflexión de cada persona, ¿no? Porque ya viste que cada persona, pues, vive su proceso, cada persona, y eso se respeta. Yo respeto mucho el proceso de todas las personas, estén metidas en la religión, que estén metidas, donde sea, eso me da igual. Pero el tema es que a veces la gente no actúa por miedo a equivocarse. Equivócate, si es parte del proceso, dale, no tengas miedo. Ese miedo te puso el sistema, a todo. El sistema te formateó para eso. No para que entiendas, no para que pienses, no, para que obedezcas. Vuelvo, el tema del pinchazo, tienes el ejemplo clarito. Y bueno, te puedo poner muchos otros ejemplos por ahí, ¿no? Que empiezan a hacer una cosa unos y sigue la cadena y ni saben por qué lo hacen, pero no, es que así lo hacen. Ah, bueno. Y así es, amigo, y empezamos con el tema que sí que es una moda, que no es que, y ya ves que hoy día tratan mejor a los perros que al ser humano. Triste realidad, Jaime.
Tú has tenido la oportunidad, bueno, desde hace ya muchos años, ¿no? Cuando estabas en la televisión chilena, de ver un ovni, si mal no recuerdo, ¿verdad? Yo recuerdo este testimonio en una entrevista que te hice que tuviste la oportunidad de ver un ovni en Chile, ¿verdad? Frente a frente, creo recordar Sí, de esto, sí, bueno, ¿verdad, yo Jaime? he visto estas naves muchas veces, ¿no? Este, pero en Chile he visto varias veces. Ese rato, por ejemplo, viene a mi memoria, porque ya ves que como estoy ya medio viejo, entonces cualquier palabra que tú dices, mi cerebro trabaja y me transporta a esa ocasión, ¿no? Y ese rato me estoy Qué bueno. acordando cuando estábamos en un cerro ahí sobre, sobre Santiago, grabando la introducción a un programa, teníamos un programa que se llamaba Los Visitantes en la televisión, y este asomó una nave y asomó una nave y empezó a darse vueltas y el camarógrafo no lo podía creer y el camarógrafo le seguía con la cámara y empezaba a llorar el camarógrafo. No llorar así como que Wow. bestia, que gimiendo y todo, pero le corrían las lágrimas. Yo luego le decía, ¿por qué te emocionas tanto? Me dice, don Jaime, es la primera vez, dice, que veo algo tan extraño como esto y ahora sí le creo lo que usted dice y bla, 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 y bla, bla, bla. Bueno, está bien. Eso, ¿no? Y de esas, bueno, y he tenido muchas otras experiencias que han sido extraordinarias, pero fíjate que, claro, yo te hablo de los ovnis porque me preguntas, pero yo en Sí, sí, sí. conferencias de lo que menos hablo es de los ovnis ya. O sea, yo te hablo de la parte humana, o sea, me voy subiendo por esos pisos del edificio y llego hasta la terraza donde está el encuentro de la persona con su propia conciencia, ¿no? Pues ahora ha habido muchos avistamientos aquí en... Yo estoy en Medellín, ha habido muchos avistamientos en Medellín. Hay una oleada, no sé si han llegado, no sé si has llegado a verlos. Incluso uno se hizo masivo desde Jericó, que aparecieron dos, tres naves y había más de 30 personas. No sé si estos seres tú crees que vienen de dentro, de fuera, no sé si tienes alguna información de estos Bueno, visitantes. la discusión es de larga data, ¿verdad? Cada uno los interpreta a su manera y todo. Ayer mismo tuve una conversación con una persona que había trabajado en el ejército americano y que conocía muy bien la historia de el comandante Byrd, y eso me pareció fabuloso porque cuando él muere deja un diario escrito, un diario, ¿no? De su último viaje a la Antártida, que está tan de moda con los youtubers este asunto de la Antártida. Entonces, y claro, la experiencia es fabulosa y digo, y Bert no tenía por qué inventarse esta historia, ¿no? Y lógicamente él pues descubrió como que hay otro mundo ahí y habitado por estos seres. Entonces tú me preguntas si es que viven aquí, están, bueno, hay varias hipótesis, pueden ser intraterrestres, que yo no creo que lo sean, porque que sí hay, déjame decirte, sí hay intraterrestres cohabitando con nosotros en este planeta, ¿no? Están de hecho en una capa muy baja, como de 80 kilómetros, es la litosfera, ¿no? Pero esta civilización a mí más me suena como a nórdicos, estos seres que vio el comandante Byrd, ¿no? Entonces Humanoides, ¿no? Humanoides yo nórdicos. creo que esto es de todo. O sea, intraterrestres, extraterrestres, ultraterrestres, de todo, ¿no? O sea, yo creo que existe suficiente evidencia. También eso ya depende mucho qué es para ti evidencia, pues no, porque eh, yo creo que para una persona racional, con un poco de lógica, ¿no? Si se pone solo a analizar el primer piso de la ufología, solo el primer piso de la ufología, que viene siendo la historia de la humanidad, te vas a dar cuenta de que no existe un, un solo
un solo pueblo, hablando como raza original. No existe una sola raza en este planeta en cuyos libros que nos hable de su historia no se registre uno o dos acápites de interacción con los señores de las estrellas. Con cualquier nombre, con cualquier nombre. ¿Ya? Entonces, ahí te estoy poniendo un ejemplo de cómo alguien que como evidencia no ha visto los platos y la cosa. Bueno, a ver, explícame la historia. ¿De dónde salieron los incas? ¿No es cierto? Ándate aquí al lago Titicaca, habla con los uros que habitan ahí en esas islas de Totora y pregúntales, pues, ¿de dónde salieron ellos? ¿Eh? Y te van a decir, Putaitico, Viracocha. ¿Eh? Y así, o sea, ¿cuántas culturas, cuántas razas existen? ¿No? Ahí en Norteamérica tienes los jicarilla, los navajos, los shuks, los mapu, ¿cómo es? Tantos que hay. Hola, la Dakota, Mapuche. No hay tantos, sí, no, bueno, los mapuches abajo en Chile, no sí. Pero también quise decir los Hopi, los Anasazi, todos esos, ¿no? O sea, y cada uno diferente. Los Sioux. ¿No? Y todos conectados con estos señores de las estrellas, ¿verdad? Entonces, digo, si alguien quisiera entrarle a esto, pero seriamente, objetivamente, ahí tienes pues la historia de la humanidad, un buen ejemplo, ¿no? Bien interesante. ¿Y cuánta desinformación hay, don Jaime, en todo esto? Y pensando y tan desconectados de la importancia, de la esencia de la humanidad que tú estás transmitiendo aquí de manera tan elocuente, tan inteligente y también, pues hay que decirlo valiente, ¿no? Porque ya decir todo esto, a veces como que casi te banean ya con todo este control de contenido. No, si nos ponemos en este valle de lágrimas, ya te puedo contar toda la que han hecho conmigo, pero ¿para qué voy a entrar en ese idiotez? No saco nada. Sí. No, pero mira, yo considero que deberíamos ir al fondo del problema cuando vemos un problema, y es el problema que tiene la humanidad, ¿no? Toda esta idiotez que tú ves, guerras, conflictos, peleas, todo, bueno, ya sabemos que es por la codicia del petróleo, todo, ya sabemos, eso está clarísimo. Pero, si quieres llegar a la esencia de cuál es el problema de la humanidad, pues te voy a dar un dato referencial que a mí me parece muy interesante. Mira, en el año 2017, la Academia de Neurociencias en Suiza, creo que cumplían 50 años, algo así, no sé. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una labor para ver por qué este mundo está tan loco, por qué tanta idiotez humana que se repite y se repite y se repite. O sea, no hemos aprendido nada. ¿A qué se debe esto? Entonces ahí vas a checar que ellos hicieron un testeo en 4 continentes con 220,000 personas para ver cuál es el problema de la humanidad. La conclusión a la que llegaron es la siguiente. De la trilogía que nosotros somos, cuerpo, mente y conciencia, para efectos la palabra conciencia puedes llamarle alma, espíritu, como quieras. Es esa energía consciente de vida que mora dentro de nosotros. Porque tú estás viendo el cuerpo de Jaime Rodríguez, no estás viendo mi esencia, no estás viendo mi energía interna. A no ser que tienes por ahí una cámara Kirlian, a lo mejor me tomas una foto y puedes ver esta cosa que los esotéricos llaman el aura y cosas de esas. Bueno. El problema es que le dedicamos el 34% al cuerpo, el 62% a la mente y tan solo el 4% a la conciencia. Ese desfase es el que tiene al mundo en esta locura, pero ese desfase es creado por el mismo sistema.
porque todo lo que tú tienes para ver, consumir y actuar en tu diario vivir se mueve solamente entre cuerpo y mente, cuerpo y mente, cuerpo y mente. Prácticamente te anulan la conciencia. Por eso es que tú no encuentras mucha disciplina espiritual en el mundo, ¿no? Por esto, porque el mismo sistema que está gobernado por 12 sinvergüenzas, pues se encarga de esto, de anularte. Claro, esto es en promedio, ¿no? Habrá gente que le dedica más del 34% a su cuerpo, que se pasa en un gimnasio 8 horas al día haciendo músculos, qué sé yo. Habrán otros que, esos ejecutivos estresados que trabajan con 3, 4 teléfonos celulares y tienen una vida demasiado hiperactiva, está bien. Pero así también hay estos anacoretas que estarán ahí meditando 12 horas al día, ¿no? O sea, pero entonces, la palabra aquí es equilibrio, ¿no? Esa palabra es la que deberíamos tomar en cuenta en nuestra vida, en nuestro accionar, y bueno, pues para esto tienes que haber despertado ya conscientemente y haberte hecho tu propio planteamiento, ¿no? ¿Qué carrizo hago aquí en este planeta? Digo, las personas que no se hacen este planteamiento ya pueden irle a reclamar a sus padres por qué les trajeron aquí si ellos no pidieron, ¿no? O son producto de una aventura en una noche de luna llena. ¿Qué onda? No, esto no es así, esto tiene sentido. Sí, porque el ser humano tiene dos alternativas. O puedes creer que somos una especie de bacterias semi-organizadas dándonos la vuelta aquí y matándonos por idioteces, nacemos, crecemos, tenemos hijos, luego nietos y nos morimos. Esa es la una alternativa. Porque hay gente que nunca piensa en esto. Llega a los 80 años, consumió todo lo del sistema y ya está. Igual se va para el otro lado y nunca le dio espacio a esa opción espiritual que tenía, ¿no? Nunca le dio. Pero no pasa nada. Tendrán otra oportunidad, no pasa nada. O la otra alternativa, que te des cuenta de quién eres, o sea, ¿no? Y que te pongas, pues, como objetivo evolucionar conscientemente, y ya para eso, esta es una gran escuela, ¿verdad? Y tenemos todas las herramientas dentro de nosotros mismos. Don Jaime, hoy he abierto el en vivo con el fragmento del podcast de Tucker Carlson, ex de la Fox. No sé si te suena el podcast de Tucker Carlson. Sí, me parece un periodista muy conocido. Honesto, no sé cómo no lo han matado todavía. ¿Verdad? Está difundiendo mucha información y yo el otro día me escuché, no sé si lo vio, el podcast con el profesor de historia canadiense, que tiene rasgos orientales, Jan Juegin, que se ha hecho muy viral últimamente por las profecías de la guerra. No sé si lo ha visto. No, no lo he visto porque no necesito profecías, solamente observas cómo está el mundo y a uno no necesita ser profeta, ¿no? Pero dices Canadá y me viene a la mente un montón casos. El último de esos curas bestias ahí, que como a 2,000 niños los violaron, los mataron, los tenían enterrados y Canadá no hizo nada. A ver, ahí tienes un ejemplo. Dime, ¿por qué la Iglesia Católica, después de todas las idioteces que ha hecho, no cae? ¿Por qué? Por el sistema. ¿No ves que el sistema son 5 paredes que entre ellos se cuidan, se protegen, se unen? ¿Comprendes? Los medios de comunicación, los políticos, los militares, todos los 5. Por la misma razón de que no hay detenidos tras toda la información de lo de Jeffrey Epstein, que no hay detenidos, curiosamente. Ay, hermano, mira, en esos temas ya ni quisiera entrar, porque ya la gente ahí que saque nomás su conclusión, ya sabemos que este desquiciado mental, el orangután naranja de la Casa Blanca, este emperador, tiene problemas cognitivos, o sea, pero a clara vista está, solo escúchale hablar. De 10 palabras que dice, 7 son mentira. Ojo si no es 8, se inventa historias que solo están en su cabeza. A Biden le pasó lo mismo. Claro, nomás el pobre pueblo norteamericano le pusieron a escoger entre el cáncer y el SIDA.
Y ese fue el problema, pues Ya. entonces escogieron a este mentiroso, pero de cuna, ¿no? Porque todo lo que ofreció no ha hecho nada de lo que ofreció. Mm. Revisa lo que ofreció en campaña. Yo mismo me quedaba asombrado Sí, cuando escuchaba. él decía no a la guerra, él decía no a la No, guerra y que era el único que podía parar la guerra y bueno, mira. no está distante de ningún otro político, ¿no? Todos los políticos son mentirosos. ¿Por qué? Porque los políticos basan su vida solamente en dos argumentos: el ego y la codicia, nada más. Entonces, de ahí no puedes esperar nada bueno. Mira, solo ponte a pensar, es que esto es por deducción elemental. Ponte a pensar, un tipo que tiene todo el dinero, tiene arregladas 5 generaciones, si no más, ¿no? Económicamente hablando. ¿Para qué quiere meterse en la política y llenarse de odios, de enemigos y de todo lo que es ese basurero, ¿no? Porque quiere ir al siguiente piso de lo que es el dinero, poder, el poder. El poder es el sumum del ego, ¿eh? Entonces, eso es lo que él quería. Ay, sentarse a todos, a mí. Sí. Yo soy aquí el emperador. Bueno, es curioso porque en las últimas declaraciones Jaime decía el estrecho de Trump. Todo le va. Dice, uy, que me he equivocado. Sí, no. El estrecho de Hormuz, quería decir. Está firmando los billetes de $1 ahora, él. Los billetes de $1 dice, van con mi firma. Si no tienen mi firma, no valen. Pues lo que le quería decir es que en este podcast con este profesor de historia, el canadiense Xuan Shoigin, perdonad por la expresión, es que es un nombre oriental, en el minuto 50, Jaime, en el minuto 48-50 aproximadamente, este profesor hace clara una confirmación de que hay una mano negra, oscura, una fuerza oscura por encima de los intereses políticos. Sí. Y habla de los intereses de Trump, que podría ser hasta una marioneta o un factor de actor favoreciendo este tipo de intereses. Este tipo de intereses podrían ser una fuerza oscura extraterrestre, una serie de hibridación genética que no conocemos o que sí conocemos y se hacen visibles, claro. Y es una mezcla genética. Yo no sé cuánto tiempo tengamos en esta entrevista para contarte la historia. Voy a tratar de comprimir. Dale, tú dale, tranquilo, tenemos todo el tiempo, no te preocupes. Que la gente entienda. Mira, sí, importante yo tuve la oportunidad de hacer amistad con Robert Salas. ¿No? La última vez yo estuve con él en Costa Rica, estuvimos ahí en un congreso, departimos mucho, pero había estado con él ya en varias otras oportunidades, ¿no? Él vivió una experiencia extraordinaria. Él estaba a cargo de 20 silos atómicos, ¿no es cierto? O sea, donde estaban los que se llamaban Minuteman, algo así, pero con ojivas nucleares en la década de los 70, ¿no? O sea, tenía en la punta lo que se llama los WAR, ¿no? Que es la cabeza atómica, ¿eh? Y entonces, pues, un día, 20 silos, ¿eh? Y acuérdate que eso necesita una programación, unos códigos, y es muy sofisticado el asunto. Un día viene una nave extraterrestre, ya no puedo decirte un ovni, una nave extraterrestre se posa sobre la base. Llaman los de guardia de seguridad, dan la alerta, se prenden las luces, alerta, alerta, alerta. Enemigo, enemigo, ¿cómo se? Y se posa ahí, sobre los hilos. Y en cuestión de 1 minuto y medio, desarma las 20 cabezas. Uf. En minuto y medio. ¿Ya? Entonces, esta experiencia a él lo trastocó y dijo, cuño, pero que estos tipos tienen una tecnología pero extraordinaria, o sea. Sí, pero aquí el tema ya no era la tecnología, aquí el tema es parar la idiotez humana.
Entonces, bueno, a la final, luego conversó con el fotógrafo porque cada vez que los gringos hacían pruebas con estos misiles atómicos, con cabeza atómica y todos los mandaban ahí a los atolones de Mururoa, ¿no? O sea, y había un señor de apellido Jacobs, Robert Jacobs, que era el fotógrafo oficial de la Fuerza Aérea, que grababa y hacía todo el seguimiento del proyectil. Y veía cómo venía el ovni, le tiraba un rayo de luz y lo desarmaba en el aire. ¿Ya? Wow. Y esta experiencia Jacob se la contaba a Robert Salas y Robert Salas decía, no te creo, no sé, ¿sí? Cuando ya vivió el mismo Robert esto, le dio la vuelta a su cabeza y empezó a investigar, se obsesionó, renunció a la Fuerza Aérea y desde entonces se obsesionó para investigar este tema, ¿no? Pero ya no el tema de los extraterrestres, sino cómo es que violan el espacio aéreo de Estados Unidos, siendo que tenemos radares sofisticados y bla, bla, bla. Entonces él empezó a tirar de ese hilito y empezó a tirar y a sacar información, y a él le iban llegando informes de compañeros, de amigos que sabían que estaba ahí. Él se hizo famoso, yo tengo grabado por ahí, cuando le hizo una entrevista de la CNN, ¿cómo es el Wambra de los tirantes y el chalequito? Es ya mismo. Oppenheimer no. Antes, ya mismo te digo el nombre. Y entonces él contó todo esto, él tuvo la valentía de contar todo esto, ¿no? Entonces le empezó a llegar Larry King. Ah, Larry King, sí. Larry King. Era un programa que se llamaba Larry King Live. Más salía solamente para Occidente. No llegaban esos programas acá porque de hecho eran en inglés, ¿no? Bueno, y entonces él contó hasta dónde iba su investigación ahí. Y a mí también luego me contó. Existe un grupo de 9 personas que son las que supuestamente manejarían el planeta. 9. 9 personas, no familias, personas. Sí, pero cuando se reúnen están representados, no sé si familias o grupos, tiene que ser grupos completos, porque uno de esos está delatado ya, o sea, se autodelató, ¿no? Que es BlackRock, o sea, se autodelató con el asunto de Ucrania, porque empezó a comprar tierras y bueno, pues, y luego hubo ahí un proceso de reclamo y todo un relajo en el tema económico. Son 2 grupos que manejan la economía. De estos 9 son 2 personas que manejan la economía, ¿no? Para que tengas una idea, dentro del tema de BlackRock estaba la familia Rothschild, ¿no? O sea, más o menos para que tengas ya una idea, o sea, de las fortunas que estamos hablando. Bueno, el tema es que él afirma que ese acuerdo de Greada que se hizo entre el presidente entrante y saliente, Dwight Eisenhower y Harry Truman, con un ser extraterrestre en la base de Holloman, fue real, existió. Y que ahí es cuando ellos empiezan a tener una relación con estos seres y a cambio de tecnología les permiten hacer experimentos con animales y todo eso, y ahí empieza la historia de las mutilaciones y bla, 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 y que terminó con el famoso chupacabras, ¿no? Que la gente... Sí. ¿Eso en qué año era, más o menos, cuando empezaron estas negociaciones, se supone? En el 49. Sí, en el 49. Y como Estados Unidos estaba ávido de tecnología porque se había desatado esta guerra fría, ¿no? Entonces, todo lo que se sospechaba tecnología, pues para ellos. Entonces, el grupo se llama Cabal.
cabal. El No cabal. me preguntes el significado, no me preguntes nada, porque Robert, en medio de todo esto, no es que tengamos una amistad, que bestia, que ñaños que somos, que no, no. Es una amistad con mucho respeto, conversamos cosas puntuales, y si él está de acuerdo me dice, y si no está de acuerdo no me dice, eso ya es indiferente. Entonces, el asunto es que sí hay una mano oscura, y esa mano oscura está directamente relacionada con estos seres llamados los Elohim. Elohim. Sí, de los cuales habla claramente el capítulo 6 de Génesis, ¿no? Sí. Los Elohim o los Nephilim también, No, del libro de Enoch. Nephilim ya fueron hijos de los Elohim, pues, ¿no? Los Ya. Elohim se cruzaron con las mujeres de la tierra y producto de ellos nacieron los Hayanes, Nefilines, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver también con lo que dicen, ¿no? Las tablas sumerias, otros escritos sagrados Pero antiguos. esa es otra historia. Pero esa es otra historia. Esa es la otra historia, la historia de Enki, Enlil y toda esa historia. No, eso es otra historia, ¿no? Y que a veces gente dice que el uno copió la historia del otro. No, lo que pasa es que son historias muy similares porque han sido razas sembradas, todas estas, ¿no? Pero han sido razas sembradas por la parte genética. Eso es lo que a veces se me hace difícil explicarle a la gente porque estamos ya tocando temas que están en el 7º piso de este edificio y cómo les pongo los otros 6 pisos para que me entiendan. Es el problema, o sea, aquí debe haber gente que ya tenga el suficiente criterio o haya revisado la historia y que a lo mejor empata con lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, seguro. Entonces, desde el año 1949, que ahora ha dicho, empezaron las negociaciones con estos seres, no sabemos si seres grises, no sabemos qué especie, alguna raza, de intercambio de incluso seres humanos, seres vivos, a cambio de tecnología. Sí, claro. Ahora, déjame decirte una cosa. Tengo mis grandes sospechas de que no solamente ellos estuvieron presentes aquí, sino que hay otros gobiernos que tienen conexión con otras razas de estos seres. Pero no tienen buenas intenciones, definitivamente. Es más, aplicando la ley universal de correspondencia, como es arriba, es abajo, se me hace, y fíjate lo que te voy a decir, pero muy concentrado, ¿no? Solo de esto se podría hacer un programa entero. Así como aquí tenemos diferencias, arriba también tienen sus diferencias. ¿Y qué se me hace que alguna de esas diferencias puede estar repercutiendo acá? ¿No? Entonces, bueno, pues, ¿de dónde sacaron tanto odio los judíos hacia los palestinos? ¿De dónde sacaron tanto odio los variants a los judíos? ¿De dónde? Bueno, tendrás que conocer bien la historia del señor del mostachón. Y te digo del señor del mostachón porque, si no nos banean. Sí, y también te hicieron creer que los buenos eran los malos y los malos eran los buenos. Y de ahí sí. Una vez me contaste sobre esto y es bastante difícil. impactante esta información. Cultural que arrastraste ya está en ti. Y toda la publicidad. Tú sabes que en una guerra la principal arma es la publicidad y el sistema mediático. Y te venden lo que te quieran vender. El mentiroso sin cerebro de Estados Unidos ya le dijo a su pueblo que ya está ganada la guerra, que ya, esto se acabó ya, que ya le han pedido disculpas, que ya... Pues dicen los medios oficiales, dicen que no, que va ganando Irán en todo caso, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ya no entremos en eso porque es hacerle el juego al sistema. No vamos a discutir esas idiotas que no le ponen nada a nuestra vida.
Ahora, esta información del señor del bigote, vamos a decirlo así, Sí. conecta totalmente con información que tú tienes de la Antártida y de seres que operarían desde allí. Sí, pero son seres buenos. Por eso mismo no se involucran en nada de esto. Acuérdate la historia que tenemos nosotros aquí del comandante Banju, ¿no? Y cómo los militares tienen represada toda esa información. Ah. Estos seres de luz o seres de bien no intervienen como los de mal, digamos, la otra fuerza. No. Por eso es que este tipo del norte anda defendiendo la democracia, pero qué coincidencia, ¿no? Solo en los países que tienen petróleo. ¿Por qué no defiende la democracia en Paraguay? Entonces, no. Solo los países que tengan petróleo, eso le interesa. Totalmente. Jaime, entonces, ¿qué opinas de esta información de posibles rescates ante acontecimientos que ya estamos viviendo y hablan de otros más fuertes incluso? Sí. ¿Tú crees en esto del rescate de seres más avanzados? No va. Eso no va. No. Nosotros tenemos que hacer aquí nuestro trabajo. Para eso tenemos todas las herramientas. Nosotros tenemos que hacer buen uso de nuestro libre albedrío. A ver, si tú quieres vivir en paz, ¿de quién depende? ¿De ti o de tu vecino? No. O sea, aquí el problema es de conciencia, nada más de conciencia. Cuando la persona ya se dé cuenta qué carrizo hace aquí en este planeta, pues en ese momento va a empezar a reaccionar, ¿no? En ese momento. Sí. Está preguntando por aquí Felipe. Gracias, Felipe, por la pregunta. Dice, ¿los seres de la Antártida serían los mismos que los hiperbóreos? Podría ser porque sí pensamos que sean seres de una antigua humanidad. Lo único que me hace dudar es que este planeta está diseñado para seres de 3 dimensiones nada más. Y la tecnología que ellos exhiben es de 4 dimensiones. Entonces hay un pequeño desfase que tal vez yo no entiendo, ¿no? ¿Y tienes información de estos seres, la otra fuerza, la fuerza oscura, por llamarlo así, de dónde podrían proceder? Sí, de cualquier parte. Imagínate de cualquier parte porque eso a la final no le hace. Esos son detalles nada más, son detalles, ¿no? Que a lo mejor no sabemos ni siquiera si nos están diciendo la verdad de dónde vienen, no sabes, ¿no? Son detalles. Lo importante es que han intervenido, o sea, tenemos evidencia, ¿no? De su paso por este planeta, de lo que hacen, de lo que no hacen. Sabemos lo que hacen. ¿Hay alguna información que haya llegado a tus manos o que estés investigando últimamente que te haya impactado, que te haya costado incluso creer o que pues te haya costado también las noches en vela investigando? Mira, hay un tema que es interesante y que podría empatar con el momento que estamos viviendo y que es fácilmente demostrable. Y es que estos seres en el único momento que van a intervenir aquí en la humanidad es cuando a uno de estos enajenados mentales se le ocurra lanzar una bomba atómica. Ahí sí van a actuar. Ahí sí van a actuar. Ya de eso tenemos evidencia. Ahí sí van a actuar. Y ahora estamos más cerca que nunca, quizá. Sí, pero van a actuar, pero luego estos manipuladores de siempre dirán que no, que falló. Que falló. Que falló, que un campo electromagnético, algún idiota se van a inventar. Pero son los extraterrestres lo que anularán. En este planeta no habrá ninguna explosión atómica. Y ponle atención cuando alguien diga que ya lanzó una bomba atómica y vas a ver. Por eso es que los rusos, que también tienen su contacto con seres extraterrestres, pues han creado una bomba que se llama Burevestnik, que tiene el mismo efecto de una bomba atómica en cuanto a la destrucción, pero no te genera radioactividad. Eso es todo. Entonces, los que van a la vanguardia, a la cabeza este rato en tecnología, son los rusos.
son los rusos, que también tienen que estar asesorados por seres extraterrestres. ¿Quieres saber quiénes son esos seres? Pues checa la historia de la humanidad, ya está. Amigo, tengo que dejarte y pedirte disculpas porque tengo otro compromiso a las 7. No te preocupes. Entonces, Jaime, muchísimas gracias por estar aquí en Somos la Nueva Era, en vivo y en directo. Te pido mil disculpas si estoy no te preocupes. desfasándote tu horario. Pero, no, tranquilo. Pero cuando gustes, nos reunimos. Claro que sí, volvemos a hacer otro en vivo, otra intervención, otra entrevista, Jaime, cuando quieras. Si puedes esperarte a que suba la grabación, claro, te lo agradecería. Déjame decirle a tu auditorio que no crea nada de lo que yo he dicho. Porque si van a creer las cosas que yo digo así a pies juntillas, van a terminar manipulados por mi información. Y es contra lo que yo he luchado toda la vida. Que si algo les interesa, pues que busquen información. Nosotros tenemos ahí una biblioteca con 840 libros de todos estos temas que hemos hablado. Gracias. ¿Cuál es la Navegantes del Cosmos? .es. Y ahí descárguense el libro que deseen. Ya está. Bueno, gracias, amigo. Aquí te espero. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Hasta pronto.